Dios es un Dios infinito y hay tanto que aprender de Él que a veces pensamos que como ya sabemos un poquito de todo, hasta ahí llegamos y ya no hay nada más que aprender. Pero quiero que abramos nuestro corazón y que permitamos que el Espíritu Santo sea el que nos hable, el que renueve nuestra mente y el que nos cambie, ¿ok? Porque si nunca cambiamos, no vamos a avanzar. Si no cambiamos, no vamos a crecer. El cambio no es cómodo, ¿sí? Y tampoco viene automáticamente. Hablaba con alguien el otro día acerca de cómo nada en nuestra vida es automático, ¿sí? Hemos recibido todo lo que jamás vamos a necesitar en nuestra vida. Ya nos fue dado, ya fue pagado. Pero a través de nuestra fe tenemos que ir a recogerlo, ¿sí? Está esperando en la tienda, ya está pagado, ya tiene tu nombre. Pero tienes que ir por él, ¿sí? Y así son tantas cosas en nuestra vida, tantas cosas en la palabra de Dios. Él ya nos las dio. Ya no se trata de calificar para poder ser dignos de recibirlo, sino se trata solamente de creerlo e ir por él. Están ahí y es una gran diferencia. Entonces abre tu Biblia conmigo en el libro de Juan, capítulo 1. Si no tienes Biblia, levanta tu mano en tu lugar y te hacemos llegar una Biblia rápidamente. Mantén tu mano en alto. Y si no tienes Biblia en tu casa, te la regalamos para que puedas llevarla y leerla por ti mismo. La semana pasada empezamos a entender la ley. Empezamos a entender un poco más acerca de la ley que fue dada al pueblo de Israel en el desierto, en el monte Sinaí, y acerca de los 10 mandamientos. Y estamos entendiendo la ley para poder entender la gracia, ¿ok? Para tener la idea completa. Vimos que la ley mata. En 2 Corintios 3, 4 al 11, vimos que la ley es un ministerio de muerte, dice la Biblia, y que la ley mata y no trae vida. Mas sin embargo, muchos de nosotros hemos escuchado acerca de tal vez grandes predicadores o grandes avivamientos que han sucedido a través de la historia, donde el ministerio de condenación y de ley era el que estaba tomando lugar en ese tiempo, en ese lugar, ¿okay? Y había gente viniendo al Señor y había vidas siendo cambiadas, ¿okay? Y esto tal vez puede traer confusión a algunos. ¿Cómo es que puede alguien predicar ley, ¿sí? Y predicar del pecado y viene a un gente y se arrepiente, ¿sí? Cuando alguien está hablando de la ley. Pero es muy claro porque la Biblia nos dice que el ministerio de la ley, de la letra, ¿sí? Tenía gloria, tenía cierta gloria. Y cuando fueron dados los 10 mandamientos a Moisés, su rostro estaba tan brillante. ¿Por qué? Porque tenía la gloria de Dios sobre él. Pero dice claramente que la gloria del nuevo pacto, de la gracia que fue introducida a través de Jesucristo, es aún mucho más gloriosa, y que la gloria del ministerio de condenación se está disminuyendo. Y entonces eso nos ayuda realmente a entender y podemos ver cómo podemos predicar la ley aquí, ¿sí? Podemos predicar acerca de los 10 mandamientos y condenar con la ley, y muchas vidas serían cambiadas y mucha gente vendría a arrepentirse de su pecado y vendría arrepentida a llorar al altar y su vida sería cambiada en cierta manera. ¿Por qué? Porque la ley es santa y la ley fue dada por un Dios santo. Mas sin embargo la ley no fue diseñada para hacernos santos y justos a nosotros, ¿sí? Entonces tiene cierta gloria, ¿sí? Y en avivamientos en años pasados, en los 80s y esos avivamientos que hicieron que muchas iglesias crecieran rápido, tal vez la ley era predicada y tenía gloria, ¿sí? Pero nos dice la Biblia que mucho mayor es la gloria del nuevo pacto, de la gracia de Jesús, ¿sí? ¿Están conmigo?
¿Ok? Yo he estado en predicaciones donde la ley era predicada, ¿sí? Y me sentía yo condenado y me arrepentía, sí, ¿ok? Pero la ley solamente produce ciertos resultados. La ley no puede producir la vida plena y el resultado completo de una vida abundante, porque Jesús trajo la vida abundante y Jesús no trajo la ley, Jesús trajo la gracia, el nuevo pacto. ¿Están ahí? Ok. Entonces, recordemos, la ley sigue siendo santa, ¿sí? Juan capítulo 1, versículo 14. Bueno, voy a leer desde un poquito antes, ¿ok? Juan 1. Y vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Yo te pido que tú alumbres nuestro conocimiento, nuestra mente, nuestro corazón. Que la luz brille y la verdad nos haga libres hoy, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos a ver tu palabra en nuestra vida. Cómo vivirla, cómo aplicarla. Porque tu palabra nos hace libres, Señor. La verdad nos hace libres, Padre. Así que yo pido que tú hables a través de mí, que tú nos enseñes cosas nuevas y nos reveles misterios en esta mañana, Señor. Que cautives nuestro corazón con tu amor. Jesús, ven y háblanos hoy. Que toda la verdad sea grabada en nuestro corazón y todo lo que no es verdad sea lavado en la sangre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Están listos? Juan, capítulo 1 y versículo 1, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Ok? Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Ok? Sabemos que cuando nos habla del verbo, está hablando de Jesucristo. ¿Ok? Y después dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. ¿De quién se refiere con la luz? A Jesús también, ¿ok? Entonces el verbo es Jesús, la luz es Jesús también aquí, ¿ok? Les voy a estar dando muchos simbolismos, ¿ok? Ahora que estamos estudiando la gracia, vamos a ver muchos simbolismos, muchas imágenes de algo en el pasado. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento estaba escondido en el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo Testamento. Lo voy a decir una vez más. El Nuevo Testamento estaba escondido en el Antiguo Testamento, ¿ok? Y el Antiguo Testamento es revelado en el Nuevo Testamento. ¿Okay? Entonces, aquí estamos viendo muchos simbolismos y estamos viendo que Jesús era el verbo, pero también Jesús es la luz. Entonces dice la luz, versículo 8, dice, no era él la luz, sino Juan, no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz, de Jesús. Aquella luz verdadera, Jesús, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, versículo 10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero todo el mundo no le conoció. Versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Okay? Jesús, el Mesías, en el Antiguo Testamento nos dice que Él iba a venir y su mismo pueblo lo iba a rechazar y no lo iban a recibir como el Mesías. ¿Okay? Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Voltea al lado y dile, ese eres tú. ¿Okay? A todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos e hijas de Dios hay aquí? Levanten la mano bien en alto, ¿ok? Y dice el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. 14. Y aquel verbo fue hecho carne. O sea que Jesús, en forma de Dios, fue manifestado y fue hecho carne. Vino a la tierra, nació a través de una virgen, ¿ok? Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? De gracia y
Otra vez, ¿de qué? Gracia y verdad. Ahora, versículo 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Juan nació primero, después nació Jesús, pero Juan está hablando de la divinidad de Jesús, que Jesús ya existía, pero se hizo carne, ¿ok? Él era antes que Juan. Dice versículo 16, porque de su plenitud, ¿de la plenitud de quién? De Jesús, tomamos todos, y gracia sobre gracia, ¿ok? Pues la ley, versículo 17, pon atención, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de, dilo más fuerte. Ok, te voy a leer una versión amplificada, ok, del versículo 14 al 17, pon atención, dice, y la palabra, Jesús, se hizo carne, humano, ok, nació. Y dice, y estuvo, habitó en medio de nosotros. Dice, y vimos su gloria, su honor, su majestad. Gloria tan grande como la que solo puede venir del Hijo de Dios. Lleno de gracia, favor, amor y bondad y verdad. ¿Ok? Cuando dice lleno de gracia y de verdad, está diciendo de gracia, que significa favor, amor, bondad y de verdad. Voy a adelantarme al versículo siguiente. Dice, de su plenitud o de su abundancia hemos recibido todos una gracia después de otra gracia y después de otra bendición espiritual sobre otra bendición espiritual y favor sobre favor y más favor. Cuando dice gracia sobre gracia, está hablando de eso. Dice, gracia y más gracia, favor y más favor, regalos y más regalos, bondad y más bondad, gracia sobre gracia. Pero fíjate que antes de eso dice que nosotros, de su plenitud, de su llenura, de lo que Jesús está lleno de gracia, favor, bondad, verdad, de todo eso nosotros recibimos. ¿Ok? Y dice, porque la ley fue dada por Moisés o a Moisés, pero la gracia, que es algo que no nos podemos ganar, algo que no nos merecemos, y un favor divino y una bendición divina, ¿ok? La gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo, ¿ok? Por medio de Moisés. Entonces, de la plenitud, de lo que Jesús estaba lleno, que era de gracia y de verdad, de eso nos dio a nosotros gracia y verdad. Es lo que Él vino a traer. Ahora quiero recalcar algo. Dice que la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vino a través de Jesús. Y hay una gran diferencia porque la ley que vino de Dios, el mismo Padre, pero una madre diferente, ¿ok? La ley y Moisés. Y fue dada a través de un mensajero, fue enviada por un siervo, Moisés, ¿sí? Entonces Dios se la dio a Moisés y Moisés la llevó, un siervo, ¿sí? La gracia y la verdad no fue un mensaje, sino que vino a través de su Hijo. Nos da a entender que no fue un mensaje que Jesús trajo unas tablas y dijo, aquí están las tablas, sino que Jesús mismo en su persona, de lo que Él estaba lleno, su plenitud era gracia y verdad. ¿Sí? Entonces fíjate, la ley, el pacto antiguo, fue un mensaje enviado por un siervo y tenía gloria. Mas el nuevo pacto y la gracia fue enviada en la forma y dentro de su mismo Hijo. Wow, te da un poco de entender un poco cuánto más valioso e importante es el nuevo pacto, la gracia y la verdad de Jesús. Que Él, Jesús mismo, es gracia. ¿Entiendes esto? Él está lleno de gracia y verdad. Él es gracia. No puedes separar a Jesús de la gracia y la verdad.
Dice la palabra que conoceréis la verdad y la verdad os hará. Y si la gracia y la verdad están dentro de Jesús, y la Biblia nos dice que conoceremos la verdad, nos está diciendo que conoceremos a Jesús y Jesús nos hará. ¿Ok? Y si en Jesús está en gracia y verdad, entonces conoceremos la gracia y nos hará. No los puede separar. Están en Jesús. Jesús es gracia. Él es el nuevo pacto en su sangre. ¿Sí? No puede separar a Jesús de su sangre. ¿Están ahí? Entonces tenemos que recibir esta idea y renovar nuestra mente de manera que entendamos que Jesús es la gracia, que Jesús es la verdad. ¿Sí? Ok. Cuando vivimos bajo la ley, ok, es como tratar de hacer funcionar algo en el ambiente incorrecto. ¿Ok? Es como llevar un carro, ¿sí? Y llevarlo al lago. ¿Sí? El carro funciona, pero no funciona en el agua. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Es como tratar de usar las instrucciones para reparar un carro y tratar de reparar una computadora. No funciona muy bien. ¿Sí? Es como tratar de cortar el pasto con tijeras de cabello. ¿Alguien ha tratado eso? ¿Se puede o no se puede? Sí, se puede. Si yo agarro unas tijeras de cabello y me salgo allá afuera y empiezo a cortar el pasto, sí puedo cortar el pasto. ¿Sí o no? Sí, lo puedo cortar, ¿no? Yo puedo con mis tijeritas. ¿Sí? Y me va a tomar mucho tiempo. Y para cuando acabe un lado, seguro el otro ya va a haber crecido. Y le voy a tener que ir otra vez para allá y empezar a cortar otra vez. ¿Sí? Porque estoy operando bajo algo que no fue creado, ¿sí?, para ese propósito. ¿Están ahí? La gracia es una podadora motorizada de velocidades. Y cuando estás bajo la ley, es como estar queriendo cortar el pasto con tijeras. Ahí está sudando. Llevo horas aquí. Bien dedicado. Bien fiel. Bien constante. Mira mis fuerzas. Mira qué constante soy. Mira qué bien hago. ¿Sí? Pero es ridículo, ¿verdad? Porque jamás va a poder terminar de cortar el pasto en ese campo de golf con esas tijeras. Jamás. Así que ¿cuánto importa el esfuerzo que está haciendo? ¿Para cuánto vale su sudor y su fuerza y lo que él está pudiendo lograr y poniendo todo su tiempo y todo su empeño y toda su voluntad en cortar el pasto en ese campo de golf con esas tijeras? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Algunos lo están pensando. ¿Sí? Oh, pues tal vez establece un récord nuevo, ¿no? De nada sirve. ¿Sí? Y es lo que como humanos nuestra carne quiere hacer con la ley. Queremos ganarnos. ¿Sí? Y Dios te dice, hey, Moisés trajo las tijeras, pero Jesús trajo la podadora. Súbete a la podadora. No, pero yo puedo. Dice, hey, ya está apagada, ya tiene gas, ahí están las llaves. Nada más súbete y préndela. Y es bien fácil. Es mucho más fácil. Y son las fuerzas de Dios. Es el poder de Dios. ¿Sí? Y en la iglesia hay de los dos. Hay gente con tijeritas y gente en podadora. Y los de tijeritas voltean a ver a los de la podadora y dicen, ¿y por qué ellos sí? ¿Y por qué esos no? ¿Y por qué? ¿Sí? Y los de la podadora ven a los de las tijeritas como diciendo, ¿qué están haciendo?
Y se ven igual por fuera todos, ¿sí? Los resultados y el fruto es lo que es diferente, ¿sí? Porque no podemos ser justificados por la ley. Jamás podremos ser justificados por nuestras propias obras. Para acabar pronto, la ley ni siquiera fue dada para nosotros. Los 10 mandamientos, ¿ok? No te enojes conmigo, pero los 10 mandamientos no fueron dados para nosotros. Pastor, herejía. Si no estás de acuerdo conmigo, no te vayas de la iglesia, ¿ok? Pero búscalo tú mismo. La ley fue dada a los judíos, al pueblo de Israel, ¿sí? Así que a menos que seas judío, la ley nunca fue dada para ti. Fuimos adoptados, ¿ok? ¿Cómo fuimos adoptados? Fuimos adoptados a través de la sangre de Jesucristo, por el sacrificio de la cruz. Y fuimos injertados en la familia de Jesús. Dice la Biblia que heredamos juntamente con Cristo. Y nos dice lo que heredamos, ¿sí? La salvación. Heredamos el nuevo pacto en su sangre. Heredamos, Dale un aplauso fuerte al Señor, ¿ok? Heredamos la promesa de Abraham. Inclusive nos dice que sí heredamos la promesa de Abraham. Pero jamás nos dice que heredamos la ley y la maldición de la ley. Nunca nos dice que heredamos los 10 mandamientos. Mas sin embargo, nos lo queremos poner y queremos tratar de cumplir y queremos tratar de ser. ¿Por qué? Porque la ley no fue dada para hacernos santos y justos y dignos de nada. La ley fue dada para mostrarnos que necesitábamos un redentor, y el redentor ya vino y ya hizo y ya acabó la obra, y ahora solo tenemos que ir a recibirlo, ¿sí? La ley no tiene poder para hacernos salvos. Si tú lees tu Biblia, y digo sí, si lees tu Biblia, por eso digo, si la lees, ¿okay? Puedes ver, vino un joven rico, ¿okay? A Jesús y le dijo, Señor, le dijo, he guardado toda la ley. ¿Qué debo hacer para seguirte? Dijo, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Sí? He guardado toda la ley, todos los mandamientos desde que soy pequeño, ¿sí? Oh, dijo. ¿Qué estaba haciendo él en ese momento? Él estaba operando bajo la ley, ¿sí? Y Jesús le dice, pues ahora ve y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres. Eso es lo que te falta. Y no pudo hacerlo porque tenía muchas posesiones. Porque las posesiones lo poseían a él en vez de él poseer las posesiones. ¿Están ahí? Pero cuando tú vas a Dios y le dices, mírame qué bueno soy yo, ahora sí me merezco la vida eterna, la salvación, tu bendición, tu prosperidad, la sanidad, el perdón. Siempre Dios te va a tratar bajo la ley. Si tú vienes a Él con obras, si tú vienes a Él diciéndole, mírame qué bueno soy, ya me merezco algo, ¿sí? Él te va a tratar bajo la ley. Y siempre va a haber algo que no hayas cumplido. Porque nadie puede cumplir toda la ley. Porque si rompes una parte de la ley, eres culpable de toda la ley. ¿Sí? ¿Cuántos quieren estar bajo la ley? ¿Verdad? Nadie. Tenemos que dejar de ver a nuestras propias obras, a nuestras propias fuerzas, y empezar a operar bajo su gracia en vez de bajo la ley. Y dijimos, la ley, y nos dice la Biblia, la gracia no es una licencia para pecar, ¿sí? Claro que no. La gracia es el poder para poder vivir una vida recta y santa delante de Dios. Pero no por nuestras fuerzas, no por nuestro gran dominio propio, sino por su poder que opera en nosotros a través de su gracia. Mira, todas las religiones del mundo están basadas en las obras de la persona.
Nuestra relación con el Padre y el pacto y lo que Él nos ha ofrecido a nosotros es completamente basado en su bondad, en su gracia y en su amor. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es recibirlo e ir a recogerlo. Y muchos no han llegado a recogerlo todavía porque siguen queriendo ganárselo. Y Dios te dice, mira, si te lo tratas de ganar, nunca lo vas a poder ganar. Porque bajo la ley nunca vas a ser suficientemente santo y justo para ganarte la bendición, para ganarte su amor, para ganarte su prosperidad, sus promesas. Nunca. Pero si lo quieres recibir, ya lo pagué por gracia. Así que solamente créelo y ve por él. Y deja de ver tus fuerzas, tus obras, tus condiciones para ver si puedes recibir. ¿Por qué? Porque Dios no está interesado en un cambio de comportamiento, sino en una transformación del corazón. ¿Entiendes? Dios no está interesado en un cambio de comportamiento externo, sino en una transformación del corazón. ¿Qué significa esto? Cualquiera en sus propias fuerzas puede tratar de comportarse de una manera diferente, pero el único propósito de eso sería mostrar a alguien o mostrar a Dios que eres suficientemente bueno o digno de algo, ¿sí? Mas sin embargo, bajo la gracia, Dios te da el poder de transformar tu corazón por dentro y ahora las obras externas van a ser simplemente un fruto y una demostración del cambio y la transformación que ha habido en el corazón. ¿Estás ahí? Y pasamos a veces tanto tiempo queriendo cambiarlo de afuera sin cambiarlo de adentro. Tenemos que aprender a creer correctamente para vivir correctamente. Si no creemos correctamente, no podemos vivir correctamente y vamos a ser disfuncionales. ¿Cómo que disfuncionales? Vas a andar con tijeritas allá afuera. ¿Sí? Ok. ¿Por qué están tan serios? Estas son buenas noticias. Este es el Evangelio. Esta es la palabra de Dios. Estas son las buenas noticias. ¿Sabes qué eso significa el Evangelio? El Evangelio significa las buenas noticias. Y lo usamos parcialmente tantas veces. Decimos, ok, la salvación, gracias por mi vida eterna, nos vemos cuando llegue al cielo, mientras tanto voy a sufrir aquí en la tierra. Y Dios dice, no, ten una vida abundante aquí también, está pagada ya todo, ¿sí? Dios quiere que tengamos una vida abundante aquí, pero tenemos que creer correctamente. ¿Sí? ¿Por qué tenemos que creer correctamente? Porque nuestra fe es el vehículo. Y si no estás creyendo correctamente, entonces el vehículo te está llevando a otro lado. ¿Sí? Y el vehículo tiene que ir a la gracia y conectarse con la gracia y la verdad, que son... ¿Quién es la gracia y la verdad? Jesús. Y Jesús es el centro de todo. ¿Sí? Mira, mucha gente, por eso... te va a ayudar a entender el anticristo. El anticristo. Hay mucha gente allá afuera que cree en Dios, ¿sí? Pero si tú te pones atención, lo más atacado es Jesús, ¿sí? Yo tengo un amigo que cree en Dios. Y un día me vio leyendo Proverbios en el descanso, eso fue hace unos años, y me dijo, es un libro muy bueno, muy bueno. Y dije, sí, ven, siéntate y vamos a platicar de Dios y todo. Pero en el momento que hablé acerca de Jesús, dice, Jesús, yo no creo en Jesús, no sé acerca de Jesús. Digo, ¿cómo? Eso es anticristo, ¿ok? ¿Por qué? Porque tú puedes creer en Dios todo lo que quieras, ¿sí? Puedes tener gran fe en Dios, pero si tú no reconoces y vienes y tu vida es el centro, y Jesús es el centro de tu vida, entonces no estás en la verdad. Por más que creas en Dios, no estás en la verdad. Y si no conoces la verdad, entonces no eres
libre. Y si no eres libre, eres esclavo. ¿Sí? ¿Están ahí? Ok. No los voy apuntando, ¿eh? Ok. Marcos 9. ¿Están aprendiendo algo? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Marcos capítulo 9. Vamos a ir al versículo 2. El Señor me mostró algo. Algunos de ustedes me han escuchado enseñar acerca del espejo. ¿Alguien recuerda la enseñanza del espejo? Ay, no levanten la mano. Sí. Y en 1 Corintios 13 nos habla de ese espejo. Y después hace algunas referencias acerca del rostro de Moisés y cómo el rostro de Moisés estaba tan iluminado. ¿Okay? Dice la palabra que cuando Moisés bajó de estar con Dios, de recibir la ley, su rostro era tan brillante que tenía que ponerse un velo y la gente no lo podía ver directamente a la cara porque era muy fuerte la luz que brillaba de él. ¿Okay? Y yo estuve estudiando esto porque dije, esto es la gloria de Dios, ¿no? Y por eso sabemos que había gloria en el antiguo pacto, en la ley. La ley es santa, fue dada por Dios, pero no fue diseñada para hacernos santos, libres o justos, ¿okay? Sino solamente para mostrarnos que nuestras propias fuerzas jamás íbamos a poder lograr nada. No, más bien, algo podemos lograr en nuestras fuerzas. La ley, de hecho, puede lograr ciertos resultados, ¿sí? Pero no duran. Y tarde o temprano, uno vuelve a caer, ¿sí? Más sin embargo, sobre la gracia, no hay fin, ¿sí? Bajo la gracia puedes vivir y correr la carrera, la vida abundante que Dios tiene para ti, sin pausa, ¿sí? Sin quemarte, sin cansarte. ¿Por qué? Porque es su gracia y es su fuerza. Entonces, cuando estamos hablando de Moisés, él trajo el vino del monte y su rostro estaba brillante, ¿sí? Resplandeciente. Y yo estudié esto y hay una otra ocasión, curioso, donde el rostro de otra persona también está así de brillante, ¿sí? Así que ven conmigo, y es Jesús, en Marcos 9, versículo 2. ¿Estás ahí? Yo no. Ok. Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. ¿Okay? Y los llevó aparte, solos, a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. ¿Okay? O sea que algo se transformó, algo cambió. ¿Okay? Y dice, y sus vestidos se volvieron, fíjate las palabras que usa la Biblia, resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. ¿Ok? Ni Ajax, ni maestro. No, ¿cómo se llaman todos esos? No, ¿verdad? Nadie usa Ajax para la ropa, ¿eh? No sé el nombre de los detergentes. Ni cloro, ni nada lo puede hacer tan blanco. ¿Ok? O sea, para que escribiera eso, pues yo creo que estaba tratando de escribirnos que era muy, muy blanco. ¿Ok? Se transformó. Blanco, resplandeciente. Más que cualquier otro brillo o resplandor que jamás pudiera haber. ¿Ok? Y no fue solamente su rostro, sino dice sus vestidos, todo él. ¿Ok? Ahora, bueno, vamos a seguir leyendo antes de... Dice, y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Ok, Elías y Moisés ya habían muerto, ok.
Este es Jesús, este es cientos y cientos de años después. Pero se aparecieron Elías y Moisés. Elías, y yo pasé mucho tiempo meditando en esto, y el Señor me reveló y me dijo, Elías representa a los profetas y Moisés representa a la ley. Moisés, la ley, Elías, los profetas, la ley y los profetas. ¿Okay? Eso era lo que regía en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Era la ley y los profetas que Dios enviaba a hablar a los reyes, a hablar al pueblo. Eso era por lo que se basaban ellos. Entonces, yo dije, Señor, ¿de qué se trata todo esto, no? Y lo que yo no había entendido hasta hace poco es la parte que Jesús tomaba ahí. Pero ahora que el Señor me enseñó que Jesús es gracia y es verdad, Él es la gracia y Él es la verdad, entonces ya tenemos la imagen completa, el simbolismo completo, que estaba Jesús a punto de ir a la cruz, ¿ok? Y está Moisés, la ley y los profetas, ¿ok? Y estaban hablando, dice la Biblia, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Imagínate que le tocó ver eso a Pedro, que de repente está ahí y dice, Moisés, Elías, Jesús. Y Pedro dijo, y yo aquí estoy también. Y le dice, Maestro, bueno, qué bueno que estamos aquí. Y le dice, en este tiempo era la fiesta de los tabernáculos, ¿ok? Y por eso dice Pedro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Dice, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. O sea, Pedro no sabía ni lo que estaba diciendo, ¿no? Y dice, entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz, la voz del Padre, que decía, acuérdate, ¿quiénes estaban ahí? Moisés, Elías y Jesús. Pero la voz dice, este es mi Hijo amado, a Él oíd. ¿Ok? A Él oíd. ¿Y qué nos dice esto? Mira, Jesús es gracia y verdad. ¿Sí? Él guardó la ley. Ahí está Moisés, la ley y los profetas. Y Pedro dijo, vamos a hacerles enramadas a los 3. Él los quiso poner al mismo nivel. ¿Sí? Y entonces se abre una voz del cielo y dice, ojo, este es mi Hijo. Él es gracia y Él es verdad. A Él oíd. No a la ley, no a los profetas, no al antiguo pacto, a Jesús, a la gracia. Él trajo la gracia, Él trajo la verdad. Y a Él es a que debemos oír. ¿Están ahí? Y el rostro de Jesús era más brillante que cualquier otro. Más brillante que el rostro de Moisés cuando fue a recibir los 10 mandamientos. Y ese es la gloria de Jesús. Mucho más glorioso es el ministerio de la gracia que el de la condenación. El ministerio de la gracia fue atestiguado por la ley y por los profetas. ¿Sí? Estaban ahí, era como la aprobación. Se acabó la ley, hasta ahí llegó la ley y los profetas. Y ahora es Jesús. Él era el nuevo pacto. ¿Sí? Vamos a ir a ver tu Biblia en quédate ahí por un momento. La ley, fíjate algo más. La ley nos hace mirarnos a nosotros mismos. ¿Okay? Y el amor de Dios es un amor incondicional. Y el mandamiento que Jesús nos dio fue: ama a tu prójimo, ama a tu Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Y nos hace poner nuestros ojos en los demás. ¿Okay? La ley es egoísta totalmente. ¿Sí?
La ley te pone tus ojos en ti mismo, en tus obras y tus fuerzas. Nuestra carne automáticamente, ¿sí? Y creo que todos somos testigos de eso, quiere poner sus ojos en sí mismo y buscar su propio bien, ¿sí? Y la ley hace esto, porque si estamos bajo la ley, estás constantemente buscando tú estar bien, ¿sí? Y tú hacer lo correcto y buscas tu propio bien. Pero cuando estás bajo la gracia, eres libre de eso y puedes buscar por los demás, ¿sí? Puedes servir a otros, puedes buscar a Dios. ¿Por qué? Porque ya no estás más preocupado en si eres digno o calificas para venir delante de Dios. Entonces la ley nos pone nuestros ojos en nosotros mismos, nuestra fuerza en nuestra propia fuerza, mas la gracia nos da la fuerza de Dios, ¿sí? Para servir a otros, para servirlo a Él. Bueno, el pecado no detiene que la gracia de Dios siga fluyendo de nosotros. Pero la gracia de Dios puede detener el pecado. La gracia de Dios tiene suficiente poder para librar a alguien de alcoholismo, de drogadicción, en un instante. Pero la ley no tiene ese poder. Cuando, yo no sé cuál sea tu debilidad, ¿sí? Tu tentación, con lo que luchas o batallas, ¿sí? O cuántas cosas sean con las que luchas y batallas tú. Yo no sé qué será. Temor, preocupación, estrés, finanzas, pornografía, lujuria, drogas, alcohol, no sé cuál es tu lucha. Pero aquí está algo liberante. Deja de luchar bajo la ley y empieza a usarlo bajo la gracia. Porque cuando tú dices, ya no voy a hacer eso, cuando tú dices, ahora sí, ya no voy a caer en esa tentación, ahora sí, ya voy a ser fuerte en esta área. O tal vez, no sé, tal vez estás tratando de ejercitarte o perder peso o pones tus metas. Pero en cualquier momento que tú digas, ahora sí, y ya sabes, ese momento donde te sientes fuerte y dices, estoy seguro, lo voy a lograr, y te sientes lleno de fe en ti mismo. O tal vez es al principio del año cuando tienes todas tus metas, ¿sí? Y dices, ahora sí vamos a hacer esto, ahora sí voy a trabajar bien duro y vamos a ganar más dinero este año, y te sientes animado, motivado. ¿Alguien ha estado ahí? ¿Sí? Y sabes que lo triste es que estás haciéndolo bajo la ley. Porque te estás poniendo todo ese empeño y toda esa meta en lo que tú puedes hacer, en tu propia fuerza, en el momento en el que te estás sintiendo motivado a hacerlo. Por eso las conferencias motivacionales solamente duran un poco. Porque levantan al yo, y el yo no dura. ¿Sí? La carne es débil. Pablo lo dijo. Lo que no quiero, eso hago. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué hacemos, pastor? Acuérdate, es una transformación de corazón, no un cambio o un maquillaje de comportamiento, ¿sí? Sino una transformación del corazón. Entonces, te conectas a la gracia y entiendes y dices, ok, por la gracia de Dios. Y lo que estás diciendo es, en las fuerzas de Dios, por su gracia, yo voy a poder hacer esto. Yo voy a ejercitarme. Vamos a ganar más dinero para el reino de Dios. Por la gracia de Dios, yo no voy a caer en ese pecado más y en esa tentación. Y lo que estás haciendo es que estás poniendo tus fuerzas en las de Él y en su gracia. Y ya no más en lo que tú puedas lograr, porque sabemos que nosotros no lo podemos lograr. Pero ahora es en Él.
Y estás entonces viviendo la palabra que le quita el poder al pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es fallar a la meta. O sea, cualquier meta que te pones al principio de año, ¿sí? Si la fallas, fueron tus propias fuerzas. Pero ¿quieres vencerla? ¿Quieres ser victorioso? ¿Quieres vencer el pecado? ¿Quieres vencer la tentación? ¿Ya no quieres batallar más con drogas, alcohol, qué sé yo, lo que sea que es tu temor, tu preocupación, tu falta de finanzas? ¿Qué es lo que te cuesta trabajo? Entrégaselo a Él y hazlo en sus fuerzas. Y Señor, por tu gracia. Porque entonces, ¿sabes qué? Entonces Él se puede glorificar a través de ti. Él es el que se lleva toda la gloria de todo. Porque si tú lo puedes hacer en tus fuerzas, ¿a quién le estás dando gloria? A mí, a lo que yo puedo hacer, a lo que yo puedo lograr. Y Dios está fuera de esa situación. ¿Quieres a Dios afuera o adentro? ¿Sí? Si estás en la ley, Dios está fuera, porque no puedes cumplirla. Si estás en la gracia, Dios es el que te da el poder para vencer el pecado. ¿Sí? Entonces la gracia no es licencia para pecar. La gracia es el poder para poder vivir una vida santa, justa y recta delante de Dios. ¿Por qué? Porque cuando estás bajo la gracia ya eres santo, ya eres justo, ya eres puro. ¿Sabes que los opuestos se atraen? ¿Sabes que si aquí hubiera una línea que dice pintura fresca, no tocar? ¿Sabes de lo que estoy hablando? Aunque estés sentado hasta la esquina, te vendrías por aquí tal vez un poquito. ¿Por qué? Porque esa es la ley. Y la ley le da poder al pecado. La gracia le quita el poder al pecado. Pablo dice, todas las cosas me son lícitas. Todas las cosas me son lícitas. Y él sigue estando justo y santo delante de Dios. Dice, pero no todas me convienen. ¿Sí? Entonces ya no se trata de que si es pecado o si está en la ley o si no es en la ley. Es que estás bajo la gracia. Y cuando estás bajo la gracia le quitas el poder al pecado. ¿Sí? Porque entonces ya no hay letrero que dice y ya no hay resistencia. Esos opuestos ya no se atraen. Y ese peso de ti es quitado. Por eso es que puedes romper ataduras de adicción, de esclavitud, de pecado, de depresión en un instante cuando lo haces bajo la gracia. Si aprendiste algo, dan un aplauso, Señor. Vamos a seguir aprendiendo más de esto, viendo cómo está en toda la Biblia. La gracia está no solo en el Nuevo Testamento, la gracia está en el Antiguo Testamento también. ¿Sí? Recuerda, Jesús es gracia y verdad. No los podemos separar. Y empecemos a dar estos pasos. Empecemos a poner nuestra vida bajo la gracia. La gracia quita toda la presión de ti. Toda la presión es levantada. Porque ya no depende de ti. Depende de Él. Pero tienes que llevar tu vehículo de la fe y llevarlo a la gracia y manejarlo hasta la gracia y conectarte con su gracia. ¿Sí? Porque cuando en tu fe eso es lo que crees, entonces ese es el poder del que recibes, ¿sí? Fuerza, del que recibes bendición, ¿sí? ¿Y sabes qué? El comportamiento externo ahora es un fruto de la transformación interna. El comportamiento externo es un fruto de la transformación interna y ya no más una lucha externa de tu carne. Si quieres oír eso otra vez, compra el CD. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra.